México, también a Face Republic, que hay sedes en varias partes del mundo. Y quisiera empezar por lo siguiente. Lata porta et spatiosa via est que ducit ad perditionem, e multi intratem per eam. Quam angostam portam est que ducit ad vitam, et multi sunt qui entraten per eam. Pausi sunt que entraten per eam. Esto es Mateo 13 y 14. La quise utilizar como frase de entrada por lo siguiente. Ya tuvimos en algún momento un punto donde la moralidad era una sola, definida por una sola entidad. Ese momento histórico lo conocemos quienes somos apasionados de la Ilustración como Edad Media y también como oscurantismo. Por cierto, los religiosos nos reclaman mucho esta parte de que lo califiquemos como oscurantismo a todo este periodo. Pero tiene que ser, no hubo un solo avance científico importante en toda esa época y hay razones para ello. Dice Yuval Noah Harari, con quien coincido en muchísimos puntos, que los mitos son situaciones muy importantes que nos han permitido como sociedad evolucionar a lo largo del tiempo y en diferentísimas formas. Si no hubiese sido por los mitos, no podríamos convivir entre nosotros. Hay un ejemplo claro de ello. Si yo pongo, y Harari propone la cifra de 150, si yo pongo a 3,000 personas enfrente de la Basílica de San Pedro a rezar alguna cosa X con una vela en la mano y luego entonar canciones y luego salir ordenadamente, lo puedo conseguir. En contraparte, si yo pongo a 3,000 monos orangutanes en ese punto, no sobrevive la Basílica de San Pedro. ¿Por qué? La gran mayoría de los animales, salvo los insectos, no pueden superar por algún tipo de razón la cifra de 150 entidades en un mismo punto. Terminan dividiéndose entre ellos, terminan peleándose entre ellos, peleándose entre los machos alfa. No es verdaderamente posible. Aquí es donde viene la importancia del mito. ¿Qué sucede con este? Que cuando tenemos un lenguaje común, creencias comunes, tenemos la capacidad de poder convivir entre nosotros sin matarnos en el proceso. Es muchísimo más fácil. Aún así, por supuesto, hay fallas en esta situación. Para darles una idea de qué tan importantes son los mitos en nuestra realidad, es posible que exista entre ustedes varios que estén dispuestos a dar la vida por la creencia en un mito en específico, y eso que la mayoría somos ateos. Ese mito en específico es el dinero. Si nos preguntamos qué es realmente el dinero, ¿quién sabe? Pero todos creemos en esto y estamos dispuestos algunos a dar la vida cuando tenemos muchos de estos. Y sin embargo es un mito común. Le damos el valor en función de la creencia. Nada más. Realmente, si revisamos, no hay verdaderamente valor adentro del dinero medible, cuantificable. Por supuesto está la economía que trata de hacer esa parte, pero en el fondo, la moneda es una cosa simbólica a la que nosotros le damos cierto valor. Y al final del día es parte de nuestro mito. Por eso plantea Harari, es importante los mitos, no podemos desecharlos a priori. Cuando nos tocó organizar el tercer Congreso Mexicano de Ateísmo, empezamos con la siguiente premisa. Nuestro objetivo, como ateos, es defender a cabalidad el derecho que tiene el creyente de creer en lo que se le hinche su regalada gana. Para eso tiene que ser la libertad. Si no es para eso, quién sabe para qué demonios sea. Por eso nos es muy importante la situación de la diversidad, y voy a entrar un momento más a ese punto. Ay, se me hace que ya lo otra vez. Ahí está. Esto es una cosa de cultura popular, no tiene mayor ciencia, la mayoría seguramente lo sabe. Ethos viene de el griego, que significa costumbre, y moris viene del latín, que significa exactamente lo mismo, por lo cual no vamos a dar una disertación filosófica de moralidad,
pero al final del día en todos los casos son costumbres, nada más para hacerlo práctico para quienes no sean o no seamos tan estudiosos de la filosofía. La ética tiene que ver más con la cuestión personal y la moralidad con la cuestión general de un pueblo. Dice Ardieta: los partidarios de lo antiguo eran los menos, pero esperaban que su opinión preponderase sobre los demás. Ardieta es un libre pensador de 1890 y tantos, que fue cuando publicó su libro, y él estaba viviendo la época prerepublicana. Esto es, apenas estaba cuajando la idea de una nueva república en España. Y por supuesto estaban los conservadores, que su mejor expectativa de vida era mantener y sostener a como diese lugar las costumbres que habían vivido a lo largo de toda la época monárquica. Lo que me llevó a lo siguiente: la moral es un problema político, es un problema de izquierdas y derechas. Para no hacer el cuento largo, porque me puede llevar 20 días en esto, estoy convencido de que la mayoría de gente no tiene una idea verdaderamente clara de qué significa izquierda y qué significa derecha, pero por eso trato de irme normalmente a lo que sucedió en la Asamblea Constitucional de la Revolución Francesa, que es donde en el ala izquierda se sitúan los jacobinos, que son aquellos que están queriendo ver por los intereses del pueblo, y del lado derecho los girondinos, que son los que están queriendo ver por los intereses del rey, de la nobleza, del clero y de la alta burguesía. Esto es, hay una partecita en el fondo donde aquellos que se dicen de derecha, en el fondo, están queriendo regresar a la monarquía. Y los de izquierda, en el fondo, están queriendo sustentar las decisiones en el pueblo. Esto es, como una de las opciones, la democracia. Lo vamos a ver con más detenimiento. Pero ¿qué sucede? Las derechas intentan siempre tener el control de todo el proceso. Van a ponerte cuáles son los pesos y medidas en función de lo que diga el rey, cuál es la norma moral que debe regir el reino, cómo te debes vestir, cómo debes conducirte, cómo va a ser la economía, absolutamente todo. Y esto nos lleva a una unicidad. Tengo esta grafiquita, me puedo llevar un rato, pero voy a tratar de simplificarla, en donde estoy queriendo representar lo siguiente. Estamos hablando de términos de 100% de un lado, 100% del otro. Si nos convirtiésemos en una especie de 100% de derecha, estaríamos hablando, aquí está, efectivamente, qué buena onda. De este lado, significa que llegamos a algo totalmente unitario. Una sola forma de gobierno, una sola forma de pensar, una sola forma de moralidad, un solo tipo de educación, un solo tipo de familia, un solo tipo de absolutamente todo. ¿Y qué significa? De hecho, así funcionaron las monarquías, pero también tenemos a los estados totalitarios y, en otra instancia, que también propongo, me embona perfectamente con lo que sería el fascismo. Si recuerdan, el símbolo del fascismo, tanto en España como en Italia, era un hinojo de flechas, todo tomado por una mano o atado. Esto significa todo tiene que estar, según versión de Mussolini, dentro del Estado, nada fuera del Estado. Todo tiene que ser único, no puede haber diversidad. El Estado es el que va a determinar qué es lo que sí es y qué es lo que no es. En contraparte tenemos otro concepto, y tengo que hacer aquí unas acotaciones. Si nos vamos hacia el otro lado, contrario a esa unicidad, y nos vamos a la diversidad, de este lado existen una cantidad impresionante de opciones, de lo que sea. De hecho, aquí las curvas tendrían que ser, en términos matemáticos, asíntotas, o sea, como que se van hacia el infinito, porque existe una infinitud de posibilidades de lo que sea. Pero entonces, ¿qué sucede? Que de este lado, del lado izquierdo, existe realmente el concepto de democracia, y tengo que hacer una acotación. Una acotación por un comentario que estaba escuchando el día de ayer, porque también considero que hay algunas personas que no conciben correctamente qué es la democracia, porque hay gente que piensa, ganó mi partido, ya podemos hacer lo que nosotros queramos en el gobierno. No.
La democracia implica que si llego al gobierno, sí voy a llevar ciertas cosas con un sentido, pero siempre tengo que respetar que van a existir minorías. Y a lo mejor, en el caso de México, puedo tener 120 millones de minorías y tengo que respetarlas a todas. Y a lo mejor tengo 120 millones de posibilidades de divergencia de pensamiento y tengo que lograr respetarlas a todas de algún tipo de forma. Eso es lo que verdaderamente es la democracia y no llegar para hacer lo que uno verdaderamente quiera, ¿no? Aquí hay otro elemento que tengo que plantear. Contrario al concepto, por ejemplo, de fascismo, yo planteo el concepto de libertismo. Este concepto es mío. No confundir con el concepto de libertario. Por cierto, soy bastante contrario al concepto de libertario porque en mi lógica eso nos llevaría nuevamente a una monarquía porque propende a una ley de la selva. Lo discutiremos en una cuestión de economía, no tiene mucho que ver en este caso. Pero la parte verdaderamente importante es que existe de este lado una situación muy completa de diversidad. Ese es el elemento importante. Entonces, ¿qué sucede? Puede haber una diversidad tal que entonces llegaríamos a lo que nos decía Raúl, al caos, que es lo que ha buscado atacar en todo momento el pensamiento religioso. Para lo que nos propende el pensamiento religioso es que para no llegar a ese caos hay que llegar a esa unidad. Y el último tramo desde el punto de vista de la religión, esa unidad es Dios. Y nunca vamos a llegar a ella. Por tanto, desde cierto punto de vista religioso, también aquí es una especie de asíntota donde nunca alcanzaríamos el número 1. Pero bueno, es otra cuestión. Antes de avanzar, yo estoy proponiendo de este lado, se alcanza a ver con una línea amarilla, que no es tan sensato estar en el 100% de este lado, porque entonces efectivamente es un caos terrible y no podemos manejarlo. Mi propuesta es que la gente de izquierda andamos como que en este rango, del lado de la libertad, donde podemos tener suficiente variedad de las cosas para poder manejarnos, pero pasando cierta línea, ya estamos del lado de la unicidad, donde estamos tratando de que todos estemos marchando exactamente al mismo paso, y mi propuesta es que no vayamos por ahí. Pero entonces la moralidad nos lleva a un problema fundamental. ¿Qué demonios es bien o bueno para el ser humano? ¿Quién sabe? En el fondo no lo sabemos. Pensamos que es hacia un camino y de pronto vamos hacia ese camino y terminó saliendo una situación terrible por ahí. De pronto vamos en sentido contrario. Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Decimos, no, la Segunda Guerra Mundial fue terrible, pues murió muchísima gente. Sí murió muchísima gente y sin embargo nos trajo el ultrasonido, nos trajo avances científicos, satélites y miles de cosas. ¿Cómo saber qué es realmente bueno? ¿Quién sabe? Pero sí podemos irnos acercando a una concepción de lo que es bueno a través de un método que voy a plantear más adelante. Este elemento me es muy importante porque tenemos que entender que la moral va a depender siempre, invariablemente siempre, del lugar, el tiempo y las circunstancias. Del lado de México tenemos a la gente de la costa, estoy pensando en este momento en el área de Tabasco, donde la gente anda prácticamente desnuda porque hace un calor de los 1000 demonios, se levanta a ciertas horas y digamos que son más promiscuos que la gente que está en Guadalajara, que tiene otra forma de ver las cosas. El frío de pronto nos da otro tipo de características completamente diferentes. Hay quienes proponen que deben existir normas de universal observancia. Y sí y no, porque hay cosas que sí eventualmente a las que podemos llegar como forma de consenso general. Ya trato de ir rápido para no excederme en mi tiempo. Para poder llegar a esas normas universales, tenemos que desarrollar, y esto implica cierto tipo de preparación intelectual e incluso emocional, a lo que se denomina, de acuerdo a algunos autores, como inteligencia moral. Esta inteligencia moral, para no abundar, nos lleva a lo que también sucedió como base en la Revolución Francesa, que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto es, ya estamos llegando a ciertas ideas de hacia dónde deberíamos caminar como sociedad y cuáles deberían ser nuestros principios morales. Así, por ejemplo, la esclavitud ya la vemos como perfectamente inmoral.
Pero esto no era así hace menos de 100 años en Estados Unidos, donde veían la esclavitud como algo perfectamente normal en toda la sociedad. Estábamos comentando Benjamín y yo respecto de Perú, que tiene también una situación parecida en algunos ámbitos. Sigue existiendo la discriminación racial, donde hay lugares donde de pronto como que blanquitos de aquí para allá y los indígenas de aquí para acá. Le pasó a Rigoberta Menchú en México, en Cancún, donde Premio Nobel de la Paz viene con su huipil y llegan los de seguridad y la sacan. A ver, señora, aquí no se puede vender, y va para afuera la pobre. ¿Por qué? Porque existe el estereotipo de que el indígena por definición tiene que ser pobre, y eso en el fondo, desde mi perspectiva, es inmoral. Vamos a atender algunos de esos casos. Del lado mexicano, y el día de ayer lo estaba comentando, tenemos la gran ventaja de que hemos logrado, a través de este señor Benito Juárez García, quien fue nuestro presidente, él hacía por una parte la frase, que no era por cierto original de él, era de un francés, no recuerdo en este momento el nombre, pero era: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esto es, uno debe poder ejercer su libertad con tal armonía y libertad y expansión, siempre que no pases por encima de los derechos del de junto. Ese es como que la única limitante que debería existir. Aún así, en la práctica casi no hay forma de que no pases por encima de los derechos de los demás, pero por supuesto intentamos regularnos para ir en la dirección correcta. Y también, para comentarlo, es el gran promotor del laicismo mexicano, que haciendo una perspectiva entre Perú y México, y que fue parte de las conclusiones que tuvimos en nuestro tercer congreso, en México estamos en la gloria comparado con Perú, lo platicaremos más adelante, pero me parece que tenemos que caminar hacia allá. Por supuesto tenemos todavía deficiencias y lo que sea, pero vamos, tenemos una base importante. Juárez no era creyente, ¿verdad? Juárez no era creyente. Él tuvo educación religiosa, incluso estuvo en el seminario, pero sí se definió como no creyente en su momento. La moral y la ética solo tienen sentido entre los hombres libres, solo entre aquellos que pueden elegir entre opciones. Esto es, de ahí la importancia de la diversidad. Si no tengo opciones para elegir, no es cierto que sea yo libre, y no es cierto que pueda ejercer una moral, porque entonces lo único que soy una persona sometida a las normas que alguien más ya determinó. Voy a ir un poquito rápido todavía. Tenemos tres grandes vertientes de la moral: el fatalismo, el determinismo y el libre arbitrismo. Me voy a saltar un poquito de la parte de fatalismo, porque es cuando se dice el destino es inevitable. Hay gente que cree eso. La parte importante está entre el determinismo y el libre arbitrismo, porque el pensamiento científico pareciera en algunos momentos que nos lleva a un determinismo, como si no existiese posibilidad de la toma de decisiones. Y de hecho hay un experimento por ahí que coordinó en su momento Stephen Hawking, donde demuestra de algún tipo de forma que posiblemente en realidad no estamos teniendo libre albedrío para tomar decisiones. Habría que platicarlo y cuestionarlo todavía más a fondo. Pero la parte que sí es verdaderamente importante es que considero que sí tenemos esta parte de libre albedrío, donde podemos elegir qué sí y qué no nos conviene como sociedad. Del lado mexicano llegamos a la conclusión de que tenemos que sí llegar al concepto de ateísmo organizado. Richard Dawkins en algún momento comentaba que tratar de coordinar ateos era como tratar de hacer una manada de gatos. No se puede, cada quien piensa por su cuenta, cada quien va por su lado, es muy difícil. Sin embargo, me parece que es importante que lo hagamos, porque quienes somos ateos militantes tenemos que llegar a la conclusión justamente de que debemos incidir en las políticas públicas para poder empezar a transformar nuestra realidad en una que sea profusamente mejor. Uno de los ejemplos que también lo tomo de Harari es que solamente en el último siglo duplicamos nuestro promedio de vida, solamente en el último siglo, gracias a los avances científicos. Hace 5,000 años, cuando se hacía la promesa de juntos para toda la vida, significaba
que tú vivías 20, 25 años. Alcanzabas a ver a tu hijo de 13 años, lo veías casado a esa edad y te morías de cualquier tipo de cosas. Ahora ya no, ahora tenemos 3 o 4 vidas de las de antes. Y entonces juntos para toda la vida ya está como que, híjole, como de cuál vida estamos hablando. Entonces, ¿qué sucede? Ya tenemos que tirar a la basura una cantidad de conceptos. El matrimonio es una de las situaciones que tenemos que poner sobre la mesa de discusión, sobre todo desde el pensamiento crítico, también desde el ateísmo, y plantear cuál es la nueva perspectiva al respecto, entre otro montón de temas. También estaba el derecho a insultar, que es muy polémico, no lo voy a tocar en este momento, ojalá lo podamos platicar más adelante, pero sí estoy convencido de que hay una cantidad de ideas que tenemos que tirar a la basura, como la incuestionabilidad del gobierno. Hay gente en México que todavía dice, es que lo dijo el presidente como si lo hubiera dicho Dios. No, ya tenemos que tirar eso a la basura. También las ideas inherentes que vienen del lado de la derecha mexicana, donde dicen, el lugar de la mujer es la cocina. No, a la basura eso ya en lo inmediato. El concepto de que hay temas que no pueden discutirse, esas cosas no se platican, eso no se habla en la mesa. No, todo tiene que hablarse, todo tiene que cuestionarse. También conceptos como que la moral es única o la verdad es una, no. Cero, no se puede ir por ahí. La moral tiene que discutirse todo el tiempo. En temas como el suicidio, la eutanasia, el aborto, la moda, la educación, el matrimonio, por supuesto la región LGTB, la economía, la lactancia, por ejemplo, esta parte soy defensor de que las mujeres puedan darle de lactar a sus bebés en espacios públicos. No veo por qué no. En la televisión, en la política, en la ciencia, en la libertad, en la pareja, en la literatura, la expresión, insulto e incluso el amor, porque resulta que seguimos cargando, incluso muchos de nosotros como librepensadores, con dogmas y estigmas sobre el amor que venimos cargando desde hace mucho tiempo y que no nos están permitiendo ser suficientemente libres para construir mucho mejores sociedades. Por tanto, la propuesta es, vayamos poniendo en la mesa todos estos aspectos. La conclusión, para ya ir amarrando la idea, y si me da tiempo hago 2 o 3 comentarios más. Número 1, somos los librepensadores, y aquí con toda premeditación, alevosía y ventaja no puse los ateos, los librepensadores, quienes tenemos una excelente opción para construir una nueva moralidad que nos permita sociedades mucho más felices. Esto es, partamos del aspecto de que todo se puede discutir, pongamos todo en la mesa. Pero para ello existe un método, que es la dialéctica. Y este método debiera ejercerse, y se ejerce de hecho en muchas sociedades, a través de la forma de gobierno. Esto es, existen metodologías que se ocupan en países civilizados de gobierno, donde en una discusión alguien levanta la mano, hago mi exposición, alguien más levanta la mano, hace su exposición. No puedes llegar a un consenso total en ese momento, pero llegamos a una síntesis y avanzamos hacia adelante. Pero por eso el ejercicio para ir cuestionando nuestras normas morales tiene que ser continuo, no es una vez cada año, una vez cada 2 años, tiene que ser regular. Los librepensadores tenemos que disciplinarnos en esa parte. Y el enfoque que tenemos que aplicar en todo momento, y se explicó perfectamente bien el día de ayer, es el humanismo secular. Termino con esta parte que dice que no hay viento favorable para aquel que no sabe dónde va. Estoy convencido de que los librepensadores tenemos que replantear cuáles son nuestros objetivos como humanidad. Ya tenemos que tirar a la basura en este momento muchísimos preceptos que traemos cargando desde hace muchísimo tiempo. No los estoy invitando, hago la aclaración, pero estoy altamente seguro de que es bastante improbable que salgamos en este momento y nos encueremos en la calle y caminemos en promoción de la libertad. No los invito a eso, pero no hemos llegado todavía a cuestionarnos una cantidad de situaciones. Hay mucha gente que en este momento si decimos, a ver, vamos a desnudarnos todos. No, espérate, lo que pasa es que estamos acostumbrados, tenemos un arraigo cultural que nos está impidiendo poner muchísimas cosas en la tela de discusión. Si no caminamos en ese sentido, no estamos caminando en el sentido de la libertad. Decía un personaje que esta es una batalla que tiene que hacerse
y ante todo tiene que ganarse. La opción no es negociable, tenemos que ganar. Lo dijo Indiana Jones en un cómic, pero me encantó la frase. Muchísimas gracias, les agradezco la atención.